En esta ocasión va a ser una lectura de Isaías 53 y con comprensión lectora y usando el mismo contexto, vamos a ver de qué habla Isaías 53. Vamos a ver si realmente las características de Isaías 53 encajan con el pueblo de Israel o con un siervo sufriente aparte del pueblo de Israel. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. Si es la primera vez que estás en este canal, bueno, soy un estudiante más de Biblia hebrea, de Nuevo Testamento. Mi nombre es Ricardo y en este canal creemos en Yehoshua, en Yeshua, en Jesús. Aquí se respetan sus pronunciaciones, mis hermanos. Creemos en Él como el cumplimiento de todo lo que estaba escrito en los profetas, en la Torá, y también creemos en el fundamento de los apóstoles. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hacer una lectura de este controversial capítulo que es Isaías 53. Esta vez, debido a que tengo algunas fallas con mi celular, bueno, no voy a hacer mucha edición, así es que me disculpan si por ahí hay algunos errores. Voy a tratar de editar lo mejor posible. Así es que bueno, mis hermanos, vamos a leer Isaías 53, ya que apenas saqué unos videos en donde yo reacciono a algunos judíos que, bueno, siguen al Mesías, que creen en Yeshua, y hacen una entrevista en la calle a judíos ortodoxos, a rabinos, etcétera, etcétera. Y podemos ver en esos videos cómo de manera sistemática no se le enseña a los judíos a escudriñar, a estudiar, en este caso los profetas, sino que, bueno, se les enseña más a leer el Talmud, la Mishnah, la Gemara, la Salahot, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que, como en cualquier religión, hay algunos que están encima de la pirámide, por decir así, en este caso encima de la pirámide de lo que es el judaísmo, y de manera sistemática no le enseñan a las personas a escudriñar el Tanaj, sino que, bueno, ellos confían en la palabra de lo que ellos llaman sabios. Entonces, en vez de ir por sí mismos a escudriñar y a estudiar por su cuenta el Tanaj, bueno, se les dice que no es necesario, ya que básicamente hay rabinos que ya resolvieron esos capítulos. Entonces lo que tú tienes que hacer es ir y preguntar a tu rabino para que te dé la explicación de cierto capítulo. En este caso, de Isaías 53. Hubo muchos comentarios de personas que estaban a favor del judío mesiánico y hubo otros comentarios que estaban en contra, diciendo que Isaías 53 habla del pueblo de Israel y no del Mesías o del siervo sufriente, que sería una figura del Mesías de Israel. Muchos argumentan erradamente que básicamente esta idea de que en Isaías 53 se habla del Mesías expiando por los pecados de Israel, y dicen que, bueno, eso es una interpretación cristiana, católica. Sin embargo, parece que esas personas no han leído el Talmud, porque si nosotros vamos, por ejemplo, al Tratado Sanedrín 98a o muchos otros tratados, sí vemos discusiones de rabinos, de muchísimos rabinos, que argumentaban que el Mesías vendría sentado en un asno, que estaría predicando entre los pobres y que expiaría o que sufriría por los pecados del pueblo. Hay rabinos que hay discusiones en el Talmud donde dicen que, bueno, que el Mesías vendría cuando la generación fuera muy pecadora, la generación en el momento en que el Mesías viniera. Otros decían que no, que él vendría cuando fuera el pueblo más justo, etcétera, etcétera. Algo que hay que tener bien en cuenta, mis hermanos, y esto lo digo para que se instruyan los que no conocen todos estos temas a profundidad y están confundidos. Bueno, que sepan que dentro del judaísmo, en el Talmud, en la Mishnah, en todos estos tratados, podemos ver múltiples opiniones, decenas y decenas de rabinos diciendo distintas interpretaciones de los mismos textos. Por ejemplo, de Isaías 53 o de otros textos de la Torá. Lo que quiero decir con esto es que no vayan a pensar que todos los judíos piensan igual y que todos los rabinos siempre pensaron igual.
Claro que no. Hubo muchísimos rabinos y hay todavía muchos judíos, incluso judíos que eran ortodoxos y que leyendo incluso el Talmud se dieron cuenta que Yeshua cumplía con las características mesiánicas escritas en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Obviamente que hay muchas personas que argumentan y dicen, no, lo que pasa es que Jesús, Yeshua, Yeshu, o tratan de, incluso de manera despectiva, hablar de él. Dicen, no, él no cumplió las profecías por esto, por lo otro, por aquello. Y lo que me dan son los estándares de algunos religiosos que esperaban del Mesías de Israel. Sin embargo, ellos están omitiendo información, ya que hay otros judíos que llegaban a otras conclusiones. Es decir, el Mesías sí cumplió con las profecías mesiánicas. Lo que no cumplió era con la expectativa del Mesías que tenían algunos religiosos, porque quedó registrado incluso en el Nuevo Testamento cómo no se ponían de acuerdo incluso entre ellos. Esto es algo muy común, muy normal. Dentro del judaísmo hay distintas interpretaciones y distintas opiniones de distintos capítulos. Bueno, hecho toda esta introducción, mis hermanos, en esta ocasión vamos a leer Isaías 53. Voy a hacer otros videos donde voy a leer todo desde Isaías 1, de hecho. Pero bueno, podemos ir desde Isaías 49 hasta el 57 y es completamente mesiánico. Y desde el texto hebreo vamos a ver unas cosas muy interesantes. No en esta ocasión va a ser una lectura de Isaías 53 y con comprensión lectora y usando el mismo contexto, vamos a ver de qué habla Isaías 53. Vamos a ver si realmente las características de Isaías 53 encajan con el pueblo de Israel o con un siervo sufriente aparte del pueblo de Israel. Así es que bueno, sin más, vamos a empezar la lectura y vamos a ir analizando. Para ser completamente justos, honestamente voy a empezar a leer pensando que es el pueblo de Israel y que no es Yeshua. Voy a ser intelectualmente honesto, porque hay que ser honestos intelectualmente, hermanos, porque me han escrito unos comentarios, vaya, bárbaros, ¿no? Donde no están usando el razonamiento, solamente el dogma, la emoción. Hay muchos ex cristianos que quedaron dolidos de sus iglesias y vienen a burlarse de Yeshua y diciendo que no, que yo salga del catolicismo grecorromano y cosas que repiten porque lo ven en las redes sociales. Número uno, yo nunca fui ni cristiano ni católico y los que me conocen ya saben mi testimonio, no lo voy a dar. Y no tengo ningún problema si alguien me llama cristiano, no me ofenden, pero hay personas que tratando de ofender me dicen, es que no has salido del cristianismo. Claro que no he salido de ahí porque yo nunca fui cristiano. ¿Me explico? Número dos, es intelectualmente deshonesto, repito, omitir esta información de que sí hay rabinos incluso dentro del Talmud y voy a subir una serie de videos dando las evidencias de la misma página judía Sefaria, donde sí vemos discusiones de rabinos dentro del pensamiento hebreo de que Isaías 53 sí habla de un siervo sufriente que no es el pueblo de Israel y otras cosas muy interesantes. Repito, pueden ir, por ejemplo, es muy sencillo de leer, al Tratado Sanedrín 98a y ustedes comprueben, mis hermanos. Por ejemplo, también en Tratado Sanedrín 97 podemos ver cómo había rabinos que sí decían que Daniel capítulo 9 del 23 al 27, si no me equivoco, sí habla de que el Mesías tenía que venir antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces, bueno, muy interesante porque curiosamente hay unas maldiciones dentro del Talmud donde se dice que aquel que intente calcular las 70 semanas de Daniel o los tiempos de Daniel, etcétera, etcétera, en pocas palabras, el que intente calcular cuándo viene el Mesías estaría bajo maldición. No todos los rabinos opinaban eso, había unos que decían eso. Me di cuenta haciendo los videos que grabé, estas videoreacciones sobre estos judíos entrevistando a ortodoxos, me di cuenta en mis investigaciones, y esto lo sé desde hace ya un tiempo atrás,
en que realmente en Israel es tabú hablar de Yeshua. Es como si estuvieras hablando de algo que es impronunciable, ¿no? Entonces hay una incomodidad social cuando se habla de Yeshua. A mí, mis hermanos, cuando me prohíben leer algo, ahí más bien digo, ahí hay algo, porque en Israel se les prohíbe, sistemáticamente se les prohíbe a los judíos y a la población en general en las escuelas y socialmente, se les dice, no, no leas eso no es judío, es un ídolo, es idolatría. Sin más, vamos a dar lectura y repito, voy a ser intelectualmente honesto y voy a tratar de realmente leerlo como si sí habla del pueblo de Israel. Pero van a ver que de repente vamos a ver unas contradicciones que son insalvables, que realmente te hacen reflexionar sobre si realmente es el pueblo de Israel. Voy a empezar a leer, mis hermanos. Esta es una Biblia que se llama Israelita Nazarena. Ya lo he dicho antes, no es que estas Biblias sean las mejores traducciones, para nada. Todas las Biblias tienen cosas bien traducidas, cosas mal traducidas, pero esta la verdad no me parece mal y tiene la letra grande. Pero básicamente el concepto es lo mismo. Voy a empezar a leer, mis hermanos. Vamos a pensar que es el pueblo de Israel. Vamos a decir, ok, está hablando del pueblo de Israel. Dice, ¿quién puede creer lo que hemos escuchado, lo que hemos oído? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Yod-Heh-Vav-Heh? Porque ha crecido delante de él como un retoño, como una raíz en tierra árida. No tiene forma ni belleza para que lo miremos, ningún encanto para que lo hallemos agradable. Ok, hasta ahorita vamos a pensar, ok, es el pueblo de Israel. Vamos a decir que sí. Fue despreciado, desechado por los hombres, varón de sufrimientos, familiarizado con la enfermedad. Lo curioso es que aquí la palabra varón está hablando en singular, pero bueno, vamos a decir que se le está llamando varón al pueblo de Israel. Seguimos con la idea de que es el pueblo de Israel. Este varón, el pueblo de Israel, dice, no tiene forma ni belleza para que lo miremos, ningún encanto para que lo hallemos agradable, fue despreciado, desechado por los hombres, varón de sufrimientos, familiarizado con la enfermedad. Como uno que esconde su rostro de nosotros, fue menospreciado y lo estimamos como nada. Vamos a decir, ok, sí, las naciones lo veían como nada, efectivamente Israel era visto como un pueblo pequeño de campesinos que pastoreaban ovejas, ok, vamos a decir que sí. Seguimos leyendo. Dice, sin embargo, eran nuestras enfermedades las que llevaba él. Aquí se empieza a poner raro porque dices, ¿cómo? ¿Israel llevaba las enfermedades del mismo? ¿O estar hablando de las naciones que llevaban las enfermedades de Israel? O sea, que Israel llevaba las enfermedades de las naciones. ¿O qué está pasando aquí? Porque vemos una tercera persona. Repito, dice, como uno que esconde su rostro de nosotros fue menospreciado y lo estimamos como nada. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que llevaba, nuestros sufrimientos los que soportó. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por Elohim. Ok, aquí está raro porque, ok, vamos a decir que es el pueblo de Israel. Cuando dice nosotros lo contamos como plagado, herido y afligido por Elohim y que se llevó nuestros sufrimientos, ¿quiénes son esos que está diciendo nuestros sufrimientos? ¿Egipto, Babilonia, las naciones? No, ok, porque de otra manera ni modo que Israel dice que él lleve nuestros sufrimientos, o sea, ni siquiera gramaticalmente tiene sentido. Pero vamos a seguir pensando que es Israel. Pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nos restauró y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y uno dice, ok, dígame en qué parte del Tanaj dice que por las heridas de Israel fueron sanadas otras naciones. Sin interpretaciones raras. Pero vamos a seguir pensando que es el pueblo de Israel. Ok. Dice, no, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino. Y Yod-Heh-Vav-Heh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Ok, ¿qué hizo el Creador? ¿Puso la culpa en Israel de todas las naciones? ¿O puso la culpa de Israel, la culpa del mismo Israel?
Bueno, sigamos pensando que es Israel. Dice, él fue maltratado, dice el 7. Sin embargo, fue sumiso, no abrió la boca como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores, no abrió la boca. Bueno, eso no lo vemos con Israel. Vemos todo lo contrario, que eran bien rebeldes, se quejaban en el desierto, blasfemaban a Elohim. Pero vamos a seguir pensando que es Israel. Dice, por medio de un juicio opresivo fue quitado. ¿Quién puede describir su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo. A ver, aquí ya está raro. Seamos honestos. Fue cortada una tercera persona. Dice, fue cortada una tercera persona. Dice, fue cortada de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo. ¿Cómo? Ahí gramaticalmente no tiene sentido si es Israel. Pero vamos a seguir pensando que es Israel del que está hablando. Por medio de un juicio opresivo fue quitado. ¿Quién puede descubrir su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo, quien merecía castigo. Dispusieron con los impíos su sepultura, con el rico su tumba, aunque no había hecho ninguna injusticia y no había hablado falsedad. Aquí, hermanos, ya se derrumba todo. Porque aquí está diciendo que esta persona, que dispusieron su sepultura con los impíos, pero que con los ricos fue su tumba, eso nunca lo vemos con el pueblo de Israel. Y aquí dice, aunque no había hecho ninguna injusticia, ni había falsedad en su boca. Hermanos, simple comprensión lectora. Entonces, ¿cómo? Está diciendo literalmente que Israel está muerto en sus pecados y de repente Israel ya no tiene falsedad en su boca y que no ha hecho ninguna injusticia. ¿No han leído el Antiguo Testamento, el Tanaj? Vayan a leer Números, Éxodo, vayan a leer. Hermanos, que por eso no entró toda una generación a Canaán. Por eso murieron todos en el desierto. Desde el pecado del becerro de oro, el pueblo de Israel era malvado, la mayoría. Y ojo, así como todos los seres humanos, la mayoría nos inclinamos a hacer cosas malas. Por eso necesitamos la salvación del Creador, no por nuestras obras. Si fuera así, estamos todos condenados. ¿Me explico? Aquí es donde se empieza a poner raro. Hermanos, aquí, por favor que no me venga alguien a retorcer las cosas. Aquí está diciendo, y eso dice el texto hebreo, no es ninguna traducción de la Septuaginta. No. Vayan al texto hebreo y los que leen hebreo bíblico saben que aquí está diciendo eso, que una tercera persona pagaría y que no había engaño en su boca. ¿Pero cómo? Israel tenía engaño. Y dice, Yod-Heh-Vav-Heh escogió quebrantarlo por padecimientos cuando ponga su vida como ofrenda por la culpa o por el pecado, por expiación. Podrá haber descendencia y tener una vida larga. Por su medio prosperará el propósito de Yod-Heh-Vav-Heh. Quiero que vayamos, hermanos, a Isaías 59, 1 y 2. Recordemos, Isaías 53 dice que el pueblo de Israel, si es que es el pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel no tenía engaño en su boca y nunca había hecho injusticia. Cuando versos atrás está diciendo todo lo contrario el profeta. El profeta estaba como un poco mal de su cabeza, porque no tiene sentido literario. Claro que no. Leamos Isaías 59, 1. Empiezo a leer. La mano de Yod-Heh-Vav-Heh no es corta para salvar, para Yeshua, para salvar, ni su oído sordo para oír o tardo para oír. Pero las maldades de ustedes han sido una barrera entre ustedes y su Elohim. Los pecados de ustedes han hecho que él aparte su rostro y se niegue a escucharlos. Porque sus manos se han contaminado con crimen y sus dedos con iniquidad. Sus labios hablan falsedad, su lengua murmura traición. Nadie demanda justamente ni hace juicio con honestidad. Confían en la vanidad y hablan falsedades. Conciben el mal y dan a luz iniquidad. Iniquidad, esta palabra hebrea, abón, que tiene que ver con pecados muy graves. Incuban huevos de víboras y tejen telas de arañas. El que coma de estos huevos morirá, y si aplastan uno, saldrá una serpiente.
Sus telarañas no servirán para vestirse, lo que hacen no puede servir para cubrirse. Sus obras son obras de perversidad, sus manos cometen actos de injusticia. Por fin, si está diciendo Isaías 53 que no había injusticia ni mentira en su boca de este siervo sufriente que se supone que es Israel, que alguien me explique qué está pasando con Isaías 59. Vamos a Isaías 1, mis hermanos. De hecho, todo Isaías, si lo leen, habla con este lenguaje de que se arrepientan de sus pecados. Dice Isaías 1. Ahora vamos a empezar a leer Isaías. Voy a empezar a leer desde el 2. Básicamente aquí está Isaías hablando contra Judá, contra Jerusalén. Oye cielo y escucha tierra, porque ha hablado Yod-Heh-Vav-Heh. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malhechores, hijos depravados, han abandonado a Yod-Heh-Vav-Heh, han despreciado al Santo de Israel y se han tornado atrás. ¿Por qué buscan más juicio que continúan ofendiendo? Toda cabeza está enferma y todo corazón agotado, todo. Fíjense, hermanos, de la planta del pie a la cabeza no hay en él parte sana. Todo heridas y golpes, llagas enconadas, no las han drenado, ni vendado, ni suavizado con aceite. La tierra de ustedes es una desolación, sus ciudades están quemadas delante de sus ojos, los extraños consumen el producto del suelo, una tierra desolada, como destruida por extraños. El Creador le está diciendo extraños. La hermosa Sion ha quedado como cabaña en una viña, como choza en un melonar, como una ciudad sitiada. Si Yod-Heh-Vav-Heh Tsebaot no nos hubiera dejado un pequeño remanente, seríamos como Sodoma, parecidos a Gomorra. Hermanos, le está diciendo Sodoma y Gomorra a Israel. Entonces, vamos otra vez a Isaías 53, hermanos. Vamos a Isaías 53 y hagamos un razonamiento, comprensión lectora, hermanos. Vuelvo a leer, mis hermanos, dice 53, Isaías 53, 7. Él fue maltratado, sin embargo fue sumiso, no abrió su boca como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Por medio de juicio, dice el 8, opresivo fue quitado. ¿Quién puede describir su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo, quien merecía castigo. Hermanos, por favor, comprensión de lectura. Ahora vamos a leer pensando en el Mesías, en Yeshua. Vamos a volver a leer. Y ustedes saquen sus conclusiones. ¿Qué es lo que encaja más? Vamos a leer como una profecía mesiánica, un midrashim, se hace de los profetas, se hacen midrashim. En el mundo judío un midrash es básicamente ir al Tanaj, al Antiguo Testamento, y hacer una interpretación, porque el Mesías está codificado en los profetas, no es que está así completamente claro. Por eso hay tantos debates de cómo sería el Mesías, cuántos son, porque hay uno que viene a traer juicio, otro a traer redención. Hay algunos judíos ortodoxos que dicen que el Mesías es más bien un estado espiritual, es como algo que más bien va a ser algo en todo el pueblo, etcétera, etcétera. Pero a la luz de Yeshua, del fundamento de los apóstoles, a la luz del Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que toda la Biblia está unificada. Y antes de que alguien venga en los comentarios y me diga, yo no creo en el Nuevo Testamento porque está escrito en griego, déjenme informarles, el Antiguo Testamento, el Tanaj, está escrito en cananeo. El hebreo bíblico, esa morfología, esas formas que ven ustedes, el alefato hebreo, eso es una lengua de Canaán. Tenemos en el canal un video explicando esto al respecto con un erudito en el tema. Es decir, el hebreo bíblico es una lengua que deriva del fenicio y de más atrás. Al parecer deriva de Tarsis, que es un descendiente de Noé. Repito, vayan a ver el video, está muy interesante.
¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien viene y me dice, no creo en el Nuevo Testamento porque como está en griego, son conceptos griegos, yo le voy a decir, bueno, entonces no creas en el Antiguo Testamento porque como está escrito en cananeo, son conceptos cananeos. ¿Me explico? Eso es ser intelectualmente deshonesto. ¿Me explico, hermanos? Vamos a leer otra vez Isaías 53, pero a la luz de Yeshua y de la misericordia del Creador. ¿Quién puede creer lo que hemos oído? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Yod-Heh-Vav-Heh? Muchas veces cuando dice la Escritura el brazo del Creador se refiere a Yeshua. Muchas veces, no siempre, pero dependiendo del contexto. Porque ha crecido delante de él como un retoño, como una raíz en tierra árida. ¿No nació el Mesías en un momento en donde el pueblo de Israel estaba realmente en pecado en el primer siglo? ¿Por qué creen que se destruyó Jerusalén? Hermanos, cualquier persona que conoce un poquito la Torá y que es honesto, sabe que en la misma Torá está escrito que si Israel cometía pecado, era expulsado de la tierra de Jerusalén. La Torá era para estar bien dentro de la tierra de Jerusalén. Si ellos quebrantaban la Torá, que es el texto del pacto, no es el pacto, es el Sefer HaBrit, el texto del pacto, si quebraban el texto del pacto, si quebraban, para que se entienda, el pacto del Creador, si quebrantaban los mandamientos, ellos eran expulsados por naciones enemigas. Eso está en la Torá. ¿Ustedes creen que es casualidad que se destruyó el templo en el primer siglo y Jerusalén? Porque muchos dicen, no, fue una injusticia, los malvados romanos. Espérate, eso fue un juicio del Creador. Así podemos verlo, por ejemplo, con Babilonia, cuando fue el mismo Creador que puso en el corazón de Babilonia destruir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban bien torcidos, desviados. Entonces, atención a eso, hermanos, atención a eso. Y dice aquí, porque ha crecido, sigo leyendo, delante de él como un retoño, como una raíz en una tierra árida, no tiene forma ni belleza para que lo miremos, ningún encanto para que lo hallemos agradable. Fue despreciado, desechado por los hombres, varón de sufrimiento, familiarizado con el dolor, con la enfermedad. Como uno que esconde su rostro de nosotros, fue menospreciado y lo estimamos como nada. ¿Quién encaja aquí? ¿A quién lo subestiman? ¿A quién lo tratan como nada? ¿A quién lo trataron como nada dentro de Jerusalén? Y no sería la primera vez. A Jeremías lo querían matar, a Isaías ni les digo cómo acabó el pobre hombre, etcétera, etcétera. Es decir, Jerusalén mataba a sus profetas. Esto es la enseñanza que nos quiere dejar la Biblia, hermanos. Muchas veces así pasa incluso dentro de nuestra propia familia. Muchas veces los enemigos son los de tu propia casa. Muchas veces encuentras más misericordia en alguien externo, sabiduría en alguien externo, no en tu casa. Esto es algo que pasa con el ser humano y no es la excepción aquí con el pueblo de Israel. Ellos perseguían a los profetas, no escuchaban a los profetas, querían matar a Moisés en el desierto, hermanos, lo querían desvivir a Moisés. Es algo que, un patrón que vemos en la Torá, lo mismo pasó en el primer siglo. Querían matar al Mesías y lo mataron, pero era parte del plan, es con lo que no contaban y estaba profetizado. No solo en Isaías, vamos a ir subiendo más videos, hermanos, no solo en Isaías, en todos los profetas, de manera codificada. Si hacemos midrashim, hay que ser honestos intelectualmente, porque hay algunos judíos que quieren engañar, algunos, no todos, algunos, y aparte judíos luego incluso conversos, ¿no? Que eran excristianos y cosas así, quieren engañar a otras personas porque como ellos fueron engañados, no lo saben, obviamente, ellos piensan que están en la verdad, pero quieren llevarse entre los pies a otras personas que tienen menos conocimiento, y eso es intelectualmente deshonesto. Así es que bueno, dice, sigo leyendo, dice, sin embargo, sigo leyendo desde el 4, eran nuestras enfermedades las que él llevaba, nuestro sufrimiento los que soportó. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por Elohim. Pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nos restauró y por sus heridas fuimos nosotros sanados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino. Y sigue diciendo, y Yod-Heh-Vav-Heh castigó o puso sobre él la culpa de todos nosotros. Él fue maltratado, sin embargo fue sumiso, no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores. Él no abrió su boca, él no se defendió en frente de Pilatos, de Herodes. Él dio la propia vida. El sistema sacrificial quedó en la Torá por algo. No es como que eternamente un animalito te iba a expiar el pecado. Era una representación espiritual del sacrificio mismo del Hijo de Elohim. Imagínense, esto es hasta no solo bíblico, sino hasta poético. El mismo Creador te ama tanto a la humanidad, que dio a su propio Hijo para que tú tuvieras vida eterna, para que tengamos vida eterna. El pueblo de Israel primeramente y después toda la humanidad, porque está escrito en Isaías 56, Isaías 57. Vamos a leer varios textos después, vamos a ir subiendo videos, donde sí está escrito que la redención no solo era para Israel, sino también para Goyim, también para otros gentiles. Esto está en los profetas, hermanos. Obviamente, ni modo que el Creador nada más quiera un pequeño pueblo y ya, los demás que se pierdan. No, escogió un pueblo y no para que se autoexalte ese pueblo, más bien debería de humillarse. Ese pueblo lo escogió para hacer luz a todas las naciones. No como nada más así, somos los elegidos y los demás son una bola de paganos y nadie tiene derecho a acercarse a Dios. ¿Cómo creen? Eso de soy el pueblo elegido porque nací judío, o porque nací en tal familia, o porque soy hijo de reyes, o porque soy hijo de políticos, o porque eso no es bíblico, hermanos. No es bíblico. O sea, sí es bíblico que el Creador escoge a Israel, al Israel bíblico, que quede claro, no a religiones modernas, al Israel bíblico, pero para hacer luz a las naciones. Y todo culmina, o todo apuntaba a esta era que comenzó el Mesías, esta era de redención espiritual. Porque hay personas que quieren ver todo terrenal, carnal, todo físico, no esperan un líder político, pura política, guerras, bombas, política, carne. El Mesías vino a vencer el reino de las tinieblas, que es algo que vemos en el Antiguo Testamento. Vemos estas guerras cósmicas, si se quiere decir así, entre Moisés y los hechiceros, y se abre el mar en dos, y pelean contra gigantes como David, contra Nefilim. Entonces, de repente llevamos todo a lo terrenal, todo a lo político. ¿En serio? ¿En serio no están entendiendo el mensaje bíblico? La Torah es espiritual, hermanos, y por supuesto hay que conocer el contexto histórico. Saben que en este canal se enseña el contexto histórico, el contexto lingüístico, los nuevos datos arqueológicos, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que no hay una guerra espiritual, no quiere decir que solamente somos esta carne. Claro que no, hay otras cosas en el mundo no tangible para nosotros, pero que sí es tangible en otras dimensiones, si se quiere decir así. El Mesías vino a vencer los reinos espirituales malvados, porque nosotros con una bomba, ¿verdad? Con cualquier cosa, un palo, ¿verdad? No le vas a pegar a un demonio, no le vas a pegar a tu pecado. Eso es con actitud, con la voluntad del Creador, con una transformación interna. Es lo que vino a hacer el Mesías, un plan de redención eterno espiritual. Habrá personas que me estén mirando como loco y digan, no, este ya está loco porque en realidad el Mesías va a venir y va a instaurar un reino político, etcétera, etcétera. Es justo lo que esperaban en primer siglo. Esperaban que el Mesías derrocara a Roma, cosa que no pasó. Él venía por algo más elevado, porque sí puede derrocar a Roma, sí puede destruir un imperio, pero al final la carne sigue siendo pecaminosa. Nuestro nefesh, nuestra existencia, nuestro interior sigue sin redención, desconectados de Dios. Necesitamos ese puente. Así como Moisés era un puente entre los israelitas y el Creador, así como los levitas eran un puente entre el pueblo y el Creador, bueno, el Mesías es ese puente, no es nada cristiano. Este es un concepto semita antiguo,
un contexto del antiguo Medio Oriente, un contexto y un pensamiento, una cosmogonía oriental, espiritual. ¿Me explico? Esto no tiene nada que ver con los romanos. Que los católicos hayan distorsionado las cosas es otra historia. Que haya habido algunas personas dentro del catolicismo, dentro del cristianismo, que hayan perseguido a judíos, a hebreos, esa es otra historia. Eso no es culpa de Yeshua, eso no es culpa de Jesús, no es culpa de los apóstoles, eso es culpa de la gente malvada. Hoy en día hay mucha gente que está usando la Biblia para decir que supuestamente se están cumpliendo profecías y cosas así, y están haciendo cosas abominables. En todas las religiones, hablo desde musulmanes hasta judíos, etcétera, etcétera. Tristemente agarran la Biblia para justificar cosas que la misma Biblia denuncia. Sigo leyendo, mis hermanos, y perdón que expanda este tema y que explique de esta manera, tal vez me tardo un poquito, pero quiero que quede bien claro y quiero que mis hermanos más despistados, lo voy a decir así con todo respeto, cuestionen las cosas, hermanos, y no se dejen engañar por cualquier persona. Incluso a mí cuestiónenme, ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿me explico? Pero sí sepan que es mentira, es una falacia argumentativa, eso de que dicen que el Nuevo Testamento son conceptos romanos. Quien dice eso no conoce las antiguas culturas de Mesopotamia, no ha leído sobre las leyendas de Canaán, no han leído sobre Babilonia, ni sobre Sumeria, ni sobre la antigua Mesopotamia o el antiguo Medio Oriente y sus cosmogonías. Quien dice eso es porque le falta estudiar. Perdón, en este video sí estoy siendo un poquito directo, pero me parece un tema muy importante porque es la salvación de nuestra alma, si se quiere decir así, la que está en juego. No es cualquier cosa, hermanos. Sigamos leyendo. Ya ni recuerdo dónde me quedé, pero bueno, sigamos. Vamos desde el 7 otra vez. Él fue maltratado, sin embargo, sumiso, no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores. Él no abrió su boca. Por medio de juicio opresivo fue quitado. ¿Quién puede descubrir su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo. Aquí entonces sí tiene sentido, porque decir que es Israel no tiene sentido. No tiene sentido decir que no hubo engaño en su boca, que fue sin pecado. El Mesías fue sin pecado, es decir, tuvo tentaciones, pero las venció. Por ejemplo, dentro del judaísmo, y cualquier judío que esté viendo este video sabe que es verdad, no puede decir que no, dentro del judaísmo se tiene la idea de que hay tzadikim, justos, de que sostienen este mundo gracias a su justicia. Y de hecho se dice que por cada generación hay un justo que expía por los pecados de esa generación. Entonces, que no me vengan con que es una idea cristiana esto de que el Mesías expía por los pecados. Esto es un concepto judío. Que no quieran creerlo algunos es otra historia, pero no digan que esto viene del cristianismo. Y no se dejen engañar. Si a ti te dijeron eso, te están mintiendo. Dice, dispusieron con los impíos su sepultura, con el rico fue su tumba. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. El Mesías fue enterrado con los ricos, porque esta es una representación de que su muerte, aunque para muchos fue como basura, como algo que no, qué bueno que se murió, ¿verdad? Este idólatra, lo veían como menos. Bueno, esto representa que más bien él traería riqueza, él era rico en el reino de los cielos. Dice, Yod-Heh-Vav-Heh escogió quebrantarlo por padecimiento cuando ponga su vida como ofrenda por la culpa. Podrá haber descendencia y tener una vida larga. Por supuesto, una descendencia espiritual, no literalmente hijos. No sé si me explico. Por su angustia verá la luz y quedará satisfecho. Por su devoción, mi siervo justo justificará a muchos. El siervo justo. No leímos en Isaías 1, en Isaías 59 y en el mismo Isaías 53 que estaba en sus pecados, que eran víboras, malhechores, hechiceros, malvados dentro de Israel. Y ahora resulta que es un siervo justo. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido si hacemos una
genuina comprensión lectora del texto, comprensión de lectura. Dice, por tanto yo daré los muchos como su porción, recibirá las multitudes como su despojo, porque él se expuso a la muerte y fue contado entre los pecadores, mientras que llevaba el pecado de muchos e hizo intercesión por los pecadores. Mis hermanos, me parece que está clarísimo. El que no lo quiera ver, bueno, está bien, está en todo su derecho de no verlo, pero por favor, si van a venir a los comentarios a querer corregir, hay que estudiar un poquito más, mis hermanos. Yo siempre lo he dicho, se puede refutar, pueden venir y decirme, ¿sabe qué, caballero? No estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en lo otro, pero escriben cada comentario. Quieren corregir, por ejemplo, hubo un varón que me dice, la Torá nunca habla del siervo sufriente, nunca habla de alguien que pagaría por los pecados. No, la Torá no, los profetas sí, ni siquiera saben la diferencia entre profetas y Torá y quieren corregir, hermanos. Eso es arrogancia, hermanos. Y yo no digo que no me puedan corregir, pero por favor muestren evidencia, seamos serios y corregimos. No hay ningún problema. Yo busco la verdad, no la victoria de mi fanatismo, no la victoria de mis opiniones. Si alguien me demuestra que estoy equivocado, lo hago, pero si no se me dan evidencias serias, voy a seguir creyendo en el Mesías y en que Isaías 53 habla del Mesías sufriente. Déjenme, mis hermanos, en la caja de los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Voy a subir unos videos explicando más textos de Isaías, más capítulos, así es que próximamente esperen eso. También voy a estar subiendo algunas videoreacciones respecto a judíos que están dejando el judaísmo para empezar a seguir a Yeshua. Si este canal en algo les edifica, mis hermanos, les pido por favor que se suscriban, que le den un dedito, un like, un dedito arriba para ver si les gustó este video. También, por favor, mis hermanos, que compartan si creen que puede ser de bendición para alguien más este video. Como siempre digo, mis hermanos, que quede claro, yo no represento a ninguna denominación religiosa, repito, a ningún partido político, ni mucho menos. Así es que en este canal tenemos la libertad de pensar por nosotros mismos, de usar nuestra libertad de opinión, pero por supuesto hay que hacerlo con mucha sensatez. Les va a aparecer en pantalla un video que, si este les gustó, ese les va a interesar muchísimo más. De antemano, muchísimas gracias. Si el Creador lo permite, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.